Hola, bienvenidos todos a este nuevo video y en esta ocasión voy a hablar de un tema que es bastante importante, especialmente en el mundo de los audífonos, y es algo que probablemente lo hayas experimentado en algún momento o lo estés experimentando ahorita y por eso estés viendo este video, y me refiero al desbalance de canales. Ahora, el desbalance de canales es algo muy sencillo de explicar. Es cuando tenemos que un canal, puede ser el izquierdo o el derecho, se escucha más fuerte que otro, y esto ¿por qué afecta? Uno podría pensar, bueno, simplemente es ligeramente más fuerte. El problema es que esto puede afectar cosas como la escena sonora, como la separación instrumental o simplemente, y más importante, la voz. La voz en una grabación, la mayoría de las veces, diría que en un 95% de las veces está completamente en el centro porque ahí es donde está el cantante. Entonces, si nosotros tenemos este problema del desbalance de canales, que sí, puede ser de algo muy ligero hasta algo muy severo, puede afectar bastante y podemos frustrarnos porque no nos gusta cómo suena o simplemente estamos decepcionados porque invertimos en un par de audífonos costoso y no suena como queríamos, y este tipo de problemas realmente no deberían de estar. Pero bueno, en este video voy a explicar 3 casos que a mí me han sucedido y cuáles han sido sus soluciones respecto a este tema del desbalance de canales. Ahora, el primer caso es uno que es más técnico y algo que es algo ya preestablecido y que es muy sencillo de solucionar. Y estoy hablando del control de volumen con un pod analógico. Si tú allá habrás visto lo que son los amplificadores dedicados, ¿no? De audífonos como el Sheet Magni Heresy, el JDS Lab, entre otros. Hay un montón de amplificadores de escritorio. A lo que voy con esto es que estos amplificadores tienen la mayoría de las veces un control de volumen que es con un potenciómetro, y este potenciómetro muchas veces es analógico. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un potenciómetro analógico? Que no tenemos pérdida de información porque es analógico. Eso es un tema un poquito complicado, pero no voy a entrar en mucho detalle. Entonces, técnicamente es mejor. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de las veces estos controles de volumen analógicos por un potenciómetro tienen un desbalance de canales en tal vez los primeros 20 grados, primeros 30, o por ejemplo si lo vemos desde la perspectiva de un reloj, a lo mejor hasta las 9 es donde ya desaparece. Entonces cada amplificador de escritorio que tenga un pod analógico tiene un punto de corte. Entonces mucha gente lo que hace es que compra un amplificador de escritorio para utilizarlo con auriculares muy sensibles como pueden ser unos IEMs. Entonces los empiezo a usar y como tiene tanta potencia, ya varios watts por canal incluso, no requieren tanta potencia, por lo que entran en ese rango inicial. Entonces tienen ese desbalance de canales. Ahora, ¿cuál es lo más sencillo? Bueno, pues utilizar un dispositivo que a lo mejor no sea tan potente como un teléfono o un dongle DAC para auriculares que son muy sensibles. Pero si tú quieres mantener tu amplificador, pues creo que IFI vende lo que es un pequeño adaptador que te disminuye el volumen entre, creo que eran 6, 12 y menos 18 dB, lo cual puede ser bastante útil si tú nada más quieres utilizar tu amplificador. Pero es algo que tienes que saber, porque si tú compras un amplificador de escritorio y tienes audífonos que a lo mejor dices son un poquito difíciles, pero no tanto, puedes llegar a tener este problema y puede ser bastante molesto. Entonces, ese primer caso ya lo tenemos resuelto. El segundo caso que también puede suceder es un tema de error de fabricación o tuning. ¿A qué me refiero con esto? Hay auriculares que cuando salieron de la fábrica sí salieron con un problema de desbalance de canales de los drivers. O te la pongo peor, que incluso hay auriculares como los Sennheiser HD560S que en algunas unidades que salieron, creo que era la copa izquierda, el canal izquierdo, en un rango de frecuencias en la parte aguda, creo que eran los altos bajos, no recuerdo. El caso es que tenían una ganancia mayor, por lo que daba la impresión en las vocales, en ciertos instrumentos, que el canal izquierdo en efecto era más fuerte. Entonces hay ciertos casos con algunos audífonos donde el balance de canales ya viene desde la fábrica por un error o por ese tipo de cosas con el tuning, y es algo que ustedes deben investigar si por ejemplo van a comprar un audífono del que no conocen mucho. Tienen que investigar en foros si hay este tema de desbalance de canales, a qué se debe, si fue por un error de usuario como el que ya les comenté o es por un error efectivamente de manufactura. En ese caso, si ustedes tienen un audífono que acaban de comprar en un distribuidor oficial y tiene un desbalance de canales, ustedes pueden hablar con ese distribuidor para pedir un reembolso o pedir una nueva unidad o lo que ustedes decidan hacer.
pero es importante que lo sepan porque muchas veces sí lo cubre la garantía. Entonces eso es lo que ustedes pueden hacer. Y el último caso, que también es bastante común, pero es un tanto tonto y se van a reír, pero bueno. Y este me pasó con una persona que le vendió un audífono. Y esto yo ya me había dado cuenta antes, pero les platico. Le vendí un audífono y él me dijo, oye, se escucha muy bien y todo, pero tiene un desbalance de canales. Entonces empezamos a ver qué era. Y me dijo que no era su fuente porque había utilizado varias fuentes y con todas era lo mismo. Entonces yo dije, pues, ¿qué podría ser realmente? Entonces ahí entré en la cuenta que a mí me había pasado exactamente lo mismo con los HS600. Yo lo que hice cuando compré mis HS600 es que los conecté igual a mi DAC amp y lo que pasó fue que yo no los ajusté de manera pareja de cada lado. Si ustedes han visto los auriculares over-ear como estos, por ejemplo, ustedes sabrán que cuando los compran en la caja, aquí se puede ver el espacio, vienen así, vienen completamente pegados. Entonces, lo que yo simplemente hice fue hacer esto y luego esto. ¿Cuál es el problema? Que puede estar desparejo. Puede estar mayor de un lado que del otro, que en este caso así está. Entonces yo simplemente me los puse y los estuve utilizando así un par de días y luego caí en cuenta de este efecto porque empecé a escuchar más canciones y me di cuenta que no estaba completamente parejo. Ahora, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Si ustedes ya compraron un audífono, está completamente nuevo y ya lo empezaron a usar, ciérrenlo completamente de los dos lados y lo que van a hacer es empezar a contar paso por paso. Es decir, 1, 2, bueno, y fueron 3. Es importante que lo hagan de esta manera de los dos lados y que cuenten, por ejemplo, si del lado izquierdo hice 4 pasos, del lado derecho también hago 4. Y si les queda un poquito ajustado, agréguenle 1 al izquierdo y 1 al derecho. Entonces es un caso que le pasa a demasiada gente y a veces queremos culpar a, no sé, a nuestro DAC amp que acabamos de comprar o el error de fabricación. Y no digo que no puedan pasar esos otros dos casos. Simplemente que a veces es un error tan sencillo y tan tonto como este. Un error de usuario que le ha pasado a mucha gente. Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Y es algo que, por ejemplo, con IEMs no pasa. Porque un IEM simplemente pues lo insertas y si tus orejas son parejas, lo vas a sentir. Porque incluso hay gente que dice, oye, se escucha más fuerte de un lado que del otro con IEM. ¿Qué puedes hacer en esos casos que también puede suceder? Utilizar diferentes tamaños de puntillas para cada oído, porque muchas veces los conductos auditivos que tenemos nosotros no son del mismo tamaño, por lo que a lo mejor una puntilla mediana del lado izquierdo y una puntilla grande del lado derecho se puede adaptar mejor. Entonces es como el equivalente al tema de los pasos, pero con IEMs. Entonces espero que estos 3 consejos o estos 3 casos con sus soluciones respectivas les hayan ayudado, porque sé que puede ser algo bastante frustrante, especialmente como a mí me pasó. Me acababa de comprar unos audífonos maravillosos, un amplificador de escritorio y fue algo un poquito decepcionante, frustrante, pero poco a poco lo fui solucionando y me fui dando cuenta de ese tipo de detalles. Entonces, si ustedes tienen ahorita un problema de desbalance de canales, intenten estas soluciones y si no pueden, pónganme un comentario acá abajo, ¿no? Puede que les ayude en algo, algo que no hayan probado o simplemente pues sigan probando, hagan esto y pues les deseo mucha suerte. Espero que les haya servido este video y hasta luego.